Sí. Entramos a una parte que podríamos llamar la Rey con barba y Bustamante. Tenemos con nosotros también valiente, porque ha venido personalmente aquí al estudio, al doctor Ernesto Bustamante. Él ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud, así que sabe de estos asuntos. Él es biólogo molecular y tiene un doctorado en bioquímica y biología molecular por la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, de manera que no hay forma de que no esté enterado. Yo quiero, antes de empezar la entrevista, quiero decir que tuve la suerte, o lo que fuera, cuando el doctor Bustamante fue el primero que advirtió del error que cometería el Perú, el gobierno peruano, de fiarse de las pruebas serológicas, es decir, de las pruebas rápidas, para intentar controlar la pandemia. Y explicó las diferencias clarísimas en una exposición que hizo ante alguna parte del periodismo, y que yo pude leer y me enteré. Es decir, la diferencia entre la prueba molecular y la prueba serológica, es decir, la prueba PCR que se llama, o la prueba rápida, como le llaman, ¿no? Y bueno, lamentablemente no le hicieron caso. Todos los amigos, entre comillas, del gobierno, incluyendo periodistas de medios de comunicación muy conocidos, radiales, por ejemplo, se pusieron del lado del ministro Zamora y de sus irresponsables declaraciones, apoyados, por ejemplo, por el doctor Elmer Huerta, etcétera, y entonces hablaron que sí, que había que comprar las pruebas moleculares, en fin, el resultado está ahora así, con la cantidad de falsos negativos o de falsos positivos, un desastre. Ernesto, perdona la introducción tan larga, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a hablar de estos temas que lamentablemente son malas noticias, ¿no? Lo que me dicen acá, a ver, hágale usted por favor, pregúntele al doctor Bustamante lo siguiente, ¿no? La propaganda del gobierno dice, ¿no? Priorizamos la vida sobre la economía. Fuimos los primeros en proteger la salud de los peruanos. Fuimos el país de América Latina que más pruebas hizo, ¿no? Llegamos a la meseta del contagio, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero después de 3 meses de confinamiento no podríamos estar peor. Encabezamos la lista de infectados, de muertos por habitante. La caída del PBI es la más estrepitosa del mundo, y lo peor de todo es que aún no tocamos fondo. Dice, se ocultaron errores, se reaccionó tarde, nos asfixiaron con burocracia, ideología, mentira y control estatal. El gobierno se ha excedido, el ministro de Salud está perdido. Doctor Bustamante, ¿cómo salimos de esto? Qué corta pregunta, ¿no? Sí. Es una pregunta que viene con respuesta. Es una pregunta que se la han plagiado aún. Yo creo que la forma de salir es simplemente dando media vuelta y hacer las cosas como deben hacerse, ¿no? Cuéntanos cómo deben de hacerse, doctor. ¿Qué es lo que crees que se debió haber hecho una vez más? Bueno, hay errores que se han cometido que en realidad va a tomar mucho tiempo de volver a la normalidad, como el tema de la economía. Eso es algo que va a tomar años en repararse. Sí. Pero el tema sanitario no puede tomar años en repararse. Nosotros tenemos que llegar a lo que se llamaría una normalidad aceptable. No es aceptable tener 3.000, 4.000 casos confirmados nuevos diarios. No es aceptable tener 200 muertos oficiales diarios, quizá 500 extraoficiales. Eso no es aceptable. ¿Qué sería aceptable? Sería iluso, vamos a decir, llegar a 0 muertos y 0 confirmados. Pero Guayaquil lo ha conseguido, ¿no? En algunos días, en bastantes días. Bueno, Nueva Zelanda también, y luego tuvo un rebrote. Sí. Alemania tiene un número bajo. Lo que hay que llegar es a eso, a una normalidad, entre comillas, aceptable. Digamos que, ¿qué podría ser? 50, 100 casos nuevos por semana. Y con el índice de letalidad de 3%, estamos hablando entonces de 3, 4 fallecidos por semana, que es un montón, porque estamos hablando de seres humanos. Claro. Pero 3 a 4 por semana es mejor que 3.500 por semana, ¿no? Entonces, entonces esa normalidad es a la que debemos apuntar. Y hay 2 formas. Tenemos que llegar. Uno es el lado hospitalario, que es en lo que sea
esforzado mucho el gobierno en corregir y en ayudar respecto de mejorar la capacidad instalada, por ejemplo, de camas de cuidados intensivos, camas en general, médicos, pero esa es la parte 2, o sea, esa es la consecuencia de la infección. Nosotros podemos subir a 1.200 camas como tenemos ahora, pero si no controlamos el contagio, mañana necesitaremos 1.500. Claro, así es. Y en una semana necesitaremos 2.000. Ojo, Alemania empezó su pandemia con 28.000 camas de cuidados intensivos listas. Y eso sin pandemia. A las 2 semanas de pandemia ya tenía 40.000. No llegó a necesitar ni la mitad. Tan es así que le brindaba servicios gratuitos a Francia, a Alemania, a Italia, que sí habían sobrepasado su carga hospitalaria. Entonces, el lado hospitalario es una cosa. Y me parece que mucho esfuerzo se ha puesto allí. No en el sentido de que demasiado, yo creo que se ha puesto poco más bien, pero el esfuerzo se ha concentrado allí. Como si el tema fuese simplemente un tema de una ola de enfermedad que pasará sola. Y no, la epidemia, el contagio hay que cortarlo. Las epidemias se tienen que cortar. Y la manera de cortar las epidemias es lo que se hacía en el siglo XIV con la peste. Se identifica al infectado y se le aísla. En el siglo XIV era fácil identificar al infectado porque tenía un bubón y era fácil llevarlo a un lado. Claro. Y en el caso de la influenza, hace 100 años, era fácil identificar a muchos de los infectados porque la gripe de hace 100 años no era como la gripe de ahora, o la gripe estacional, sino sangraban los ojos, la nariz, la boca. Entonces era fácil identificar un infectado y se le aislaba. Pero ahora tenemos una enfermedad que no avisa que te ha infectado, sino hasta que te enfermas. Y mientras tanto has contagiado. Y no todos se enferman, sino una pequeña proporción. Entonces, el truco para parar la cadena de contagio, y no es algo que se ha inventado hoy, es detectar a tiempo. Detectar tempranamente. Tempranamente quien el virus. Tiene el virus. Claro. Porque quien tiene el virus va a contagiar, sea que enferme o no. Y en eso estuvo el error. En no tener un método de detección temprana que identifique el virus, no identifique el anticuerpo contra el virus. Correcto. Y yo empezaría por allí, nunca es tarde. Ahora, claro, la epidemia, o las epidemias, porque las epidemias son fenómenos locales siempre. Hay la epidemia de San Martín de Porres, la epidemia de Villa María del Triunfo, la epidemia de Andahuaylas, la epidemia de San Isidro. No todas las epidemias son lo mismo. Las epidemias ya han alcanzado un nivel comunitario. Entonces ya es más difícil. Pero se puede. Lo que hay que hacer es actuar simplemente en las zonas calientes, empezar a usar las pruebas moleculares. En este momento tenemos miles de pruebas moleculares compradas, según han declarado el presidente y el ministro de Salud. Y tenemos una capacidad instalada funcionando de 3.000 pruebas por día, que es insuficiente. Pero tenemos una capacidad instalada por funcionar con tan solo hacer así, de 15.000 pruebas por día, que son equipos que están en las universidades, en hospitales como el Hospital Naval, que tiene una unidad de la Marina Norteamericana, el NAMRU, que tiene equipos que pueden ser usados y no están siendo usados. Para el procesamiento de las pruebas. Para las pruebas moleculares. Claro. Con lo que de un momento a otro podríamos subir de 3.000 a 15.000 pruebas por día, y eso nos permitiría hacer lo que se llama el rastreo de contactos, o lo que en inglés es el contact tracing, que permite identificar al infectado, detectarlo, aislarlo para que no siga contagiando, luego preguntarle cuáles fueron sus contactos. Eso se hace con un sistema de call center. Que es lo que hizo Corea, por ejemplo, Corea, Alemania, todos los países que han sido exitosos serios lo han hecho han hecho contact tracing a partir de una identificación temprana del infectado. Claro. Y para eso solamente funciona la prueba molecular, porque la otra detecta muy tarde o detecta mal si se compra una marca como la que se adquirió, que es una marca que tiene mucho falso positivo, aparte de los falsos negativos producto de que no pueden detectar tempranamente. Claro, o sea, permíteme recordar eso también. Sí. Lo que yo entendí desde el primer momento que te leí la explicación fue la prueba rápida, es decir, la serológica, la que compramos 1.500.000,
El problema que tiene es que no detecta el virus, sino que detecta el anticuerpo que genera el cuerpo humano ante un virus. Así es. Y lo detecta solamente a partir del 6º o 7º día del contagio. O más, hay veces. O peor. Porque si el paciente es un paciente vulnerable, el vulnerable va a tener su sistema inmune deprimido, por definición. Ajá. Entonces no genera tan rápido, no. demora más en generar la inmunoglobulina. O no generarla. O sea, puede demorar 10, 14, 20 días. El hombre está enfermo inclusive. Y está contagiando. Y uno le hace una prueba serológica y es negativo, no tiene anticuerpos siquiera. Entonces es peligroso. Es gravísima peligroso, la responsabilidad que ha tenido el gobierno de insistir. Mira, yo entendería que se hubieran equivocado, pero el doctor, me consta que el doctor Bustamante, y que hubo un debate además en redes sociales de unos 15 días. Tú lo comentaste con mucha anticipación y sin embargo no quisieron hacer caso y fueron a las pruebas rápidas con estos resultados, lamentablemente, ¿no? Sí. Ahora, las pruebas serológicas, per se, sí. Hay pruebas serológicas y pruebas serológicas. O sea, de todas ellas compraron precisamente las peores, las que tienen un antígeno que tiene una reacción antígeno-anticuerpo mal diseñado, porque fueron las de generación 1, y el modo de detección es mediante la tira reactiva, el papelito que marca una franja de oro coloidal, que es el método menos sensible, eficaz. Hay métodos para detectar anticuerpos que en vez de sangre total usan suero o plasma, y que para detectar la presencia o ausencia de reacción utilizan otros marcadores como por ejemplo fotocolorimetría o utilizan inmunofluorescencia, quimioluminiscencia. Por ejemplo, la técnica que se usa para ELISA, para la técnica, la técnica que se usa para el virus del VIH, el SIDA. Sin embargo, se compró precisamente lo más barato y lo aparentemente más barato y lo más inadecuado para la ocasión. Porque la prueba serológica, si el propósito fuese medir anticuerpos, han comprado la marca incorrecta y el estilo incorrecto. Además de que no detecta a tiempo. Que es para lo que se compró. O sea, claro. Mi preocupación inicial en el mes de marzo fue que yo estaba escuchando que iban a comprar muchas pruebas, porque la idea era que se iba a hacer masivas pruebas. Para hacer contact tracing, claro, para detener la cadena de contagio. Pero cuando escuché una declaración en el sentido de que sí, porque ahora con una muestra de sangre, dije, se habrán equivocado. Es un virus respiratorio, no es una muestra de sangre. Pero volví a escuchar la misma declaración y ahí empecé a preocuparme sobre el tema. Y claro, naturalmente, cuando me enteré que se trataba de pruebas serológicas, dije, se han equivocado, ¿no? No son esas las pruebas. Pero lamentablemente, pues hasta ahora se siguen usando, ¿no? Sí, claro. Y la estadística mundial está tergiversada. Tan es así que hoy día, por ejemplo, vengo de un webinar muy largo, organizado por El Reporte, por este diario digital. Me dijo, no pude verlo, me avisó Mijael que iban a tener este webinar y me aconsejó, sabiendo que ibas a venir al programa, me aconsejó que lo viera. Lamentablemente no pude verlo, pero sí. No, ha terminado cuando tú ya habías empezado el programa también. O sea, estoy conectando. Y allí justamente tocamos ese tema, ¿no? Lo oportuno en que se pudo haber detenido la cadena de contagio si se hubiese aplicado las pruebas moleculares acompañado del contact tracing, porque no se trata solamente de hacer pruebas moleculares para tener gráficas bonitas o imaginarnos mesetas que no existen, ¿no? No se trata de eso. Entonces decía lo del webinar porque allí mostré unas láminas donde se observa cómo otros países realmente han logrado llegar a mesetas, picos y caídas. En cambio nosotros no. Nosotros tenemos una curva exponencial en un inicio, logística luego, como se le llama, porque se van acabando los recursos, pero que no tiene meseta. Lo que ha habido es una serie de blips, como se diría, ¿no? Sí, pero porque disminuían las pruebas. Sí, entre otras cosas. Y porque es así, cuando hay mediciones biológicas ocurre eso. Ocurren. Pero cuando uno ve el bosque desde atrás, los árboles que tienen menos hojas ya no son tan importantes. Lo importante es ver el bosque en general y viendo el bosque, la curva peruana es una curva de crecimiento y sigue en suba, sigue hacia arriba. En cambio hay otras curvas, como por ejemplo otras que dan envidia, ¿no? Envidia sana, pero
como las de países exitosos, tipo Corea del Sur, Alemania. Y no todos son países ricos. Tenemos Vietnam, que ha hecho un magnífico trabajo. Vietnam ha hecho un magnífico trabajo con poco dinero y usando con las estrategias adecuadas. Naturalmente, usando pruebas moleculares para detener la cadena de contagio y reforzando el sistema de salud para que aquellos que se enfermen eviten realmente llegar a el la peor encontrarse etapa en un ambiente en el que no hay cama, claro, no hay unidad de cuidados intensivos, o la unidad de cuidados intensivos está mal conformada porque no hay filtros EPA, en fin, ese tipo de cosas. Pero hay algo que yo no entiendo. Si a Sí. una persona le demuestran que está equivocado, le vuelven a demostrar que está cometiendo un profundo error e insiste en ese error, en seguir comprando las pruebas rápidas, yo tengo que pensar mal, ¿no? Sí, pues yo también. Yo tengo que pensar mal. Yo también, Pepe. O sea, a esa conclusión he llegado yo, porque es que no puede ser o él o la gente que trabaja con él, evidentemente. Así es, ¿no? Pero, y otra cosa, que es para mí una gravísima irresponsabilidad, porque ya sabemos que es un irresponsable el actual ministro de Salud, pero que los medios de comunicación que lo apoyaron, los periodistas que entrevistaban a la gente y que después criticaban y trataban de silenciar las críticas o las advertencias que hacía, por ejemplo, la el doctor única voz Bustamante. que había. Y había otro doctor también, Neira, que Neira, también el doctor en la Neira. misma línea tuya. Omar Neira, sí. Omar Neira, exactamente, ¿no? Bueno, eso es lo indignante, realmente indignante. ¿Cuántas miles de vidas humanas habríamos evitado que fallecieran si se hubieran hecho las cosas como es debido? Pero todavía se pueden hacer. Sí, claro, O sea, lo claro. importante es que, pero requiere un giro de timón. Sí, pues. Un giro de timón fuerte. Urge un cambio radical, ¿no? Y eso, en realidad, todo lo que hay que hacer se conoce. No es novedad, no es para inventar, ni es física cuántica de cuarto nivel, ¿no? Así que es algo que Hay se que- puede hacer y se debe hacer. se debe si hacer. queremos Hay que salir poner- hay que de los poner- contagios tan elevados que Hay que tenemos. poner gente competente, Es que eso es lo de siempre. que no pues. quiera hacer negocios y que quiera realmente ayudar a su país, ¿no? Así De es. eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bueno, nada, muchísimas gracias, Ernesto. Un placer. Muchas gracias. No sé si quieres decir alguna cosa más, alguna cosa que te llame especialmente la atención o lo que fuera. Bueno, sí, tengo unos dos, Sí, tres claro, minutos, no, claro. tenemos- esa es la ventaja, este programa está para eso. Bacán. No está Muchas para que hablemos gracias. nosotros. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Cuando entrevistamos. Yo lo que quería mencionar es que hay una métrica, un parámetro que se publica todos los días en la sala situacional que no está siendo observado y valorado en su debida dimensión. Y es lo que se llama el porcentaje de positividad. ¿Qué cosa es el porcentaje de positividad? Es simplemente qué porcentaje de las pruebas que hago hoy salen positivas. Entonces ustedes dicen, oye, pero fácil, pues, ¿no? Significa qué tan infectada está una población. Y no es así. O sea, el porcentaje de positividad indica lo contrario. Si uno tiene un porcentaje de positividad muy alto, lo que indica es que uno no está haciendo el suficiente número de pruebas. Por ejemplo, México tiene hoy más de 60% de positividad. ¿Y cuántos tiene Uruguay? Uruguay tiene 0.7% de positividad. Australia, 0.1%. Estados Unidos, en medio del brote inmenso que está teniendo, del rebrote en muchos estados, tiene 7% de positividad. Eso significa que no es que esté haciendo un número inadecuado de pruebas, ni tanta prueba que le sale positivo. La cantidad de pruebas que hace Australia hoy es la misma que hacía, o más todavía de lo que hacía al inicio. Pero Australia tiene que hacer cerca de 1000 análisis para encontrar un positivo. Estados Unidos hace 1000 análisis y se encuentra 7. Perdón, 70 de 1000, 7%. Perú hoy en día está con un índice de positividad de diario, o sea, el del día de hoy, por ejemplo, ha sido de 34%, que es un número muy alto. La OMS acepta hasta 9-10%. ¿Qué significa eso? Significa que no estamos haciendo el número suficiente de pruebas. Claro. Pero lo grave es que si uno mira la sala situacional del MINSA, la que aparece, uno pone sala situacional, en la página 2 aparece, desde hace unas semanas está apareciendo el porcentaje de positividad. Pero el porcentaje de positividad que se pone para Perú, hoy he visto, es 16.98%. Y ese es el número que resulta de dividir todos los positivos entre todos las pruebas realizadas. Pero se está sumando papa con camote. Claro. Y ese es el problema. Moleculares con serológicas. Sí,
Y eso está prohibido afuera. Afuera me refiero en los demás países del mundo. Entonces Perú no aparece en la estadística en porcentaje de positividad. vergüenza. El país aparece en blanco, no tiene ni siquiera color. Entonces, y eso es muy malo, porque si se trata de reabrir la economía, necesitamos que nos dejen viajar. Claro. Que dejen que nuestras mercancías viajen y que los hombres de negocio, que los académicos viajen, así que haya movimiento migratorio normal. Turismo también, que vengan y que vayan turistas. Pero ni siquiera les mostramos al mundo cómo estamos. Entonces, publicamos un porcentaje de positividad que es falso. Qué vergüenza. Porque corresponde a la suma de dos cosas que no se aceptan. Y si uno entra a la página World in Data, ustedes y googlean y colocan allí lo que es índice de positividad y buscan Perú, verán que hay una nota muy clara que dice Perú no figura porque está mezclando datos serológicos con datos PCR y en todos los demás países cuyos datos aceptamos solamente tenemos PCR. Qué bestia. Entonces, en vez de por no poner 34% de índice de positividad, ponen 16.98, pero ese es para consumo interno. Cuando de lo que se trata es de reabrir la economía, permitir que los puestos de turismo receptivo se aviven. Y con el turismo receptivo pues viene la gastronomía y vienen muchos esfuerzos Claro, un efecto laborales multiplicador. colaterales. Claro, un efecto Entonces, multiplicador. impacta también en la economía. Entonces, no es que vamos a decirle a la gente que solo tenemos 16.98% en vez de 34%. ¿A quién le interesa? Sí le interesa, porque así es como nos miran. Esos datos los he obtenido yo analizando el sistema Open Data que hay en el MINSA. Son datos del MINSA. Sí, el claro. 34% no lo saco de la manga. Solamente son Lo datos del obtienes MINSA. con los datos que Pero existen. hay que tomarse el trabajo de pescarlos, hacer lo Hay que que se llama saber, minería. hay que saber y después hacerlo. Bueno, pero en el MINSA hay mucha gente que lo puede hacer. Y estoy seguro que lo hace, pero no lo pueden publicar. Claro. Y eso es lo malo. Entonces yo haría una invocación para que la información se sincere. Porque lo importante es que no solo la población peruana conozca la verdad, sino el mundo conozca la verdad sobre Perú. Uno, para que nos ayuden, porque si todos les van a decir a Perú, oye, mira, usa la data correcta. Con la data molecular es que se obtiene el 34%. Mezclando data es que se obtiene el 16%. Pero está falseando. Y eso no es aceptado. Entonces, no nos corrigen más la plana porque somos un país soberano. Pero solo faltaría eso, ¿no? Sí. Vergonzoso. Bueno, ahora sí tenemos que irnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy didáctico. Creo que yo aprendí un montón y estoy seguro que los televidentes también. Muy agradecido. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias a ti otra vez. Nos vamos a una pausa y regresamos.